Casi sin darnos cuenta, ha pasado otro día, posiblemente sin grandes cosas o grandes acontecimientos, según la circunstancia, la familia o las personas. Pero nosotros seguimos aquí, seguimos contentos y felices de poder compartir contigo estos momentos especiales en torno a la Biblia. Es el momento de abrir nuestra Biblia por el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 4, que nos va a servir como guía para una reflexión corta, pero hecha desde lo más profundo del corazón de los que hacemos este programa. Como siempre, os invitamos a estos encuentros espirituales, diarios, que nos acercan directamente a Dios. Como ya hemos dicho, estamos en el libro de la llegada del Espíritu. Hechos del Espíritu. Cómo el Espíritu de Dios prometido por Jesús antes de marcharse fue haciendo su trabajo, su labor. Cómo fue acercándose a la vida y la realidad de cada uno de aquellos que se pusieron en sus manos y aquellos que debían de ser añadidos cada día a formar parte del pueblo de Dios. En el día de hoy seguimos con el arresto de Pedro de Juan en el capítulo 4, los versículos del 5 hasta el 10. Una historia que tiene que ver con todos los acontecimientos que ocurrieron el día anterior. Si recordáis, dejábamos pues a Pedro, a Juan, lo dejábamos pues diciendo al pueblo que el Señor era el que había hecho el milagro de sanar a aquel hombre. Dice el versículo 4, con el cual acabábamos ayer, porque muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el total de los hombres fue 5.000. Y al día siguiente, y estamos ya en el capítulo 4, versículo 5, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, es decir, todo aquel grupo de personas que se habían visto involucradas 50 días antes, de una u otra forma, en el asesinato de Jesús. Tenemos que hacer una distinción entre los que estaban gobernando en ese momento y el resto del pueblo. A Jesús lo siguieron miles de personas, le escucharon, fueron llamadas a una función determinada. Pero el grupo de personas que dirigían, los ancianos de guardia, los sacerdotes de guardia, los saduceos que estaban, todo este grupo, tomaron parte por la vida de Jesús y decidieron que era mejor que un hombre muriera y no todo el pueblo, pensando que el pueblo se sublevaría, se levantaría contra Roma, y entonces vendría el fin de la nación. Pues bien, Anás, el sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran
del linaje de los sumos sacerdotes. Como ocurre en otros libros desde la Biblia, se ponen nombres que eran muy conocidos por los lectores del libro y no tan conocidos por nosotros. Pero si el texto no necesitó dar más información o instrucción, a nosotros también nos tiene que valer en el sentido que estamos hablando. Se reunieron con una preocupación y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué fuerza o en nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La palabra fuerza es la que se emplea en la Biblia, fuerza o poder, para lo que después en la historia del cristianismo se llamó los milagros. Pero en realidad el término original es la fuerza con la cual Dios, Jesús actuó y ahora actúa el Espíritu Santo para manifestar el reino de Dios. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la idea de que en realidad al preguntarle por ¿en qué nombre habéis hecho esto? Les están preguntando a qué escuela, a qué movimiento pertenecéis para poder hacer esto que habéis hecho. Como en tantas veces antes, los hechos no eran suficientes para conmover la vida de aquellas personas. Necesitaban otro tipo de justificación. Necesitaban explicaciones que nunca comprenderían y que no impidieron que Jesús realizara su obra y que los apóstoles, en la era del Espíritu, también hicieran la suya. ¿Con qué fuerza? La del Espíritu. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, el Mesías. Esa era la tarjeta de identidad de los apóstoles. Y no tengo ninguna duda que es tu tarjeta y la mía de presentación. Si llegamos a realizar una obra portentosa, será siempre porque viene de parte de Dios. Nosotros no podemos, por nuestras limitaciones y por diseño en creación, no podemos hacer ese tipo de actuaciones. Y continúa la pregunta. Entonces Pedro, imbuido por el Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado éste. El planteamiento de Pedro es, no os importa más que un ser humano que estaba impedido, confinado por el pecado, en unos casos, en la enfermedad por otra. ¿No os alegráis de que el Espíritu haya podido sanarle? Y Pedro recalca, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, al cual podía haber dicho, al cual representáis, que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre sanó delante de vosotros. Escuchar a Pedro y a Juan estas palabras
son también fruto del Espíritu. La trayectoria de ambos, diferentes personalidades, diferentes situaciones familiares, pero impetuosos, se convierten en instrumentos en las manos de Dios. Y déjame que te diga algo. Ese es el procedimiento adecuado. Si el Espíritu Santo no está en tu vida y te dirige, actuarás por nacimiento, pero no actuarás o no actuaré por llamado de parte de Dios. Y creo que merece la pena que podamos, sinceramente, dejar que el Espíritu nos llene, nos complete y sobre todo nos utilice para poder hacer esa grandiosa obra que está todavía esperando la sociedad que podamos realizar. Por eso te invito a que en este día no te pierdas la oportunidad, que en este día podamos sentirnos confortados y guiados por Él. Y muchas grandes cosas todavía veremos antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Va a depender, al igual que Pedro y Juan, que tú abras tu vida y tal vez alguien te pueda preguntar, ¿en nombre de quién hablas? Y la respuesta sería, a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Redentor del mundo. Y eso será siempre una obra que viene solo del Espíritu de Dios. Pues como cada día tenemos momentos de oración, tenemos momentos de reflexión después de haber abierto la palabra de Dios. Tiempo de orar juntos. Y no olvides, la mayor necesidad que tenemos en nuestra vida es ser guiados por el Espíritu. Ser guiados para poder compartir con otros lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el final será la vida eterna. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecido, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Y gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor Padre Santo, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y nos diriges. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestras oraciones, nuestros pensamientos para gloria y honra tuya. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como cada día, cerramos nuestra Biblia esperando poder abrirla mañana en el siguiente programa, todos juntos. Me gustaría que pudiésemos disfrutar de estos momentos en compañía. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hasta el próximo programa. No te lo pierdas.